Álvarez sobre Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores español ha dicho que si todos actuaran como España, esta guerra terminaría hoy, porque la actitud política de España en relación con esta guerra entre Israel y los palestinos pues es muy clara y muy contundente en el sentido de que tiene que haber un cese de hostilidades, un cese de la guerra inmediato, un alto al fuego inmediato, para de esa manera empezar a reconstruir esta zona de Gaza y sobre todo evitar pues más muertes. Ya hay pues más de 42.000 muertos palestinos, también hay más de 1.000 muertos de Israel. En ese sentido, las autoridades de Israel y las de Gaza deberían llegar a un acuerdo que pusiera fin a esta destrucción continua y que no tiene sentido, porque además no va a evitar otra serie de problemas que ya está causando esta guerra y sobre todo para evitar el derramamiento de sangre y la cantidad de muertes de personas inocentes, de ciudadanos inocentes también. Por tanto, hay que parar la guerra. Kamala Harris y Trump, ante las cercanas elecciones del 5 de noviembre de 2024 en Estados Unidos, pues las encuestas y los sondeos parece que echan humo en el sentido figurado, ya que realmente la diferencia que hay entre los sondeos respecto al candidato republicano frente a la candidata demócrata, pues son muy ajustados los resultados. Según algunas encuestas está ganando Kamala Harris todavía por un estrecho margen, cada vez más estrecho. Según otras encuestas, quizás todavía tiene una ligera ventaja el propio Trump, o incluso en algunos estados está ganando el propio Trump, porque no hay que olvidar que también ya están votando algunas personas o muchas personas a través del voto anticipado, el voto por correo, aunque la mayor parte del voto será o de la votación será presencial el día 5 de noviembre. En cualquier caso, cualquier pequeño detalle, cualquier pequeña cuestión puede decantar las elecciones presidenciales a favor de un candidato o de otro. Michael Ignatieff, en su discurso de recepción del premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales por su obra filosófica, pues considera que el poder llamarnos libres y merecerlo es lo que más importa en la vida. En efecto, por supuesto, también ha hecho una comparación entre las personas erizo y las personas zorro, y pues su discurso, que es aproximadamente de casi 5 minutos, es interesantísimo. Realmente él está a favor del pensamiento liberal, es un pensador que desarrolla el liberalismo político actualmente, a favor del humanitarismo, de los derechos humanos, de la defensa de la democracia, frente a los intentos autoritarios y autócratas de distintos gobernantes que perjudican, diríamos, a las personas en el sentido de que limitan su libertad, la condicionan, etc. En definitiva, es un impulsor de una ciudadanía consciente, dialogante. En su discurso para recibir el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, la iraní Marjane Satrapi pues se ha centrado en la cuestión del dolor. Podríamos titular este vídeo Sin indiferencia al dolor, porque ella considera, como cineasta y como símbolo de la lucha por la libertad de las mujeres, que no podemos ser indiferentes al sufrimiento, al dolor, a las humillaciones, a la injusticia. En ese sentido, debemos luchar contra todo este tipo de manifestaciones, diríamos, de opresión, y en ese sentido hay que atender el dolor humano en todas sus modalidades, en todas las situaciones, porque es un deber humano, ético, insoslayable. En ese sentido, pues él, a través de sus películas, a través de sus actividades culturales, ha desarrollado precisamente una conciencia de lo que representa el dolor en la vida humana y cómo hay que atender ese dolor. Avidez del mercado es la expresión que ha utilizado el propio Joan Manuel Serrat en su discurso de recepción del premio Princesa de Asturias de las Artes. En ese sentido, él considera, de forma muy acertada, que los valores democráticos han sido sustituidos por los valores del mercado, de la competencia desmedida, de los ingentes beneficios de grandes empresas que suponen que muchos ciudadanos pueden tener muchos problemas económicos en su vida diaria porque hay excesivas ganancias de las grandes empresas, de los grandes bancos, etcétera. Y aunque es verdad que tiene que haber un crecimiento económico, no tiene que ser a costa de la buena vida de los propios ciudadanos, de una vida digna, podemos decir. En ese sentido,
Hay que controlar por parte de los gobiernos esa avidez del mercado para conseguir que haya un estado de bienestar en todos los países del mundo. Eso es lo que dice la ética, lo que dice el buen sentido y la justicia política. El gasto en pensiones en España ha subido y es una buena noticia, aunque parezca algo contradictorio, porque al final todos llegaremos a ser jubilados o tendremos pensiones contributivas o no contributivas si no morimos antes. Por tanto, el que haya una mayor esperanza de vida, una mayor longevidad de las personas de forma general es algo también muy positivo. Y que la media se sitúe de los jubilados en 1.447 euros parece poco, tendría que subir más esa media. Y al final, diríamos, el gasto en pensiones deriva de lo que han trabajado pues millones y millones de personas durante 30, 40 años o incluso más años y por lo tanto merecen ese dinero indudablemente. Por tanto, lo que hay que hacer es sacar más dinero de los impuestos si es necesario para revalorizar las pensiones en proporción a la subida del coste de la vida, del IPC. Eso es lo lógico, lo justo y lo adecuado. Vivimos en un mundo saturado de mentiras y manipulación. Son las palabras que ha utilizado en su discurso el propio Michael Ignatieff, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales del año 2024, de este mismo año, y tiene toda la razón, porque lamentablemente así es la realidad actual en pleno siglo XXI, pero era una realidad también existente en el siglo XX y en otros siglos anteriores. Prácticamente a lo largo de toda la historia de la humanidad ha habido este problema de las mentiras, pero hoy en día, con Internet y con los medios de comunicación digitales, en general, las televisiones, etcétera, pues es necesario distinguir lo verdadero de lo falso, porque en muchos casos, pues hay bulos, hay desinformación, hay manipulación y tergiversación de las informaciones, pero eso también sucede a nivel de sociedad. No es algo exclusivo de los medios de comunicación. La vida social está llena de mentiras y de manipulaciones también, lamentablemente.